parciales en varias variables, ¿ok? Esto es lo que vamos a trabajar hoy. Derivadas parciales en varias variables. Hoy vamos a trabajar la idea de la definición de esto de derivadas parciales y vamos a ver probablemente derivadas de orden superior hoy. Y para el próximo viernes vemos lo que es la regla de la cadena. Le vamos a dedicar casi que todo el viernes a la regla de la cadena para que quede bien clara. Entonces, bueno, vamos a trabajar un poco sobre derivadas parciales. Voy a recordar primero cómo era que les habían definido a ustedes la derivada en una variable. Okay, entonces, antes vamos a recordar qué era eso de derivada en una variable. Porque en varias variables es prácticamente lo mismo. En una variable. Entonces, no sé si se recuerdan, ustedes les explicaban, ¿verdad? Que lo que querían era encontrar la pendiente de la recta tangente. Tenían por ahí un sistema de coordenadas, tenían una función que le vamos a llamar f, tenían un punto donde les interesaba encontrar esa pendiente de la recta tangente, ese punto le llamaban a. Lo que querían era la pendiente de esta recta tangente, pero por ahí les comentaban de que en mate general ustedes solo habían visto calcular una pendiente dados 2 puntos. Entonces que en este caso el problema era que solo teníamos un punto. Por lo tanto no era tan directo, ¿verdad? Lo que se hacía era tomar un segundo punto a una cierta distancia. Esa distancia se le llamaba h. Este puntito de aquí, ¿verdad? Donde llego es entonces a más h. Y eso me definía lo que se conoce como una recta secante. Aquí inclusive, como dice el dibujo, pues se va a parecer en realidad mucho a la tangente, pero en realidad difieren, ¿verdad? O sea, esa pendiente no es exactamente la de la tangente, pero dependiendo cómo sea la curva puede ser muy, muy parecida. Entonces, la que yo quiero es la pendiente de la tangente y por aquí estoy obteniendo la pendiente de la secante, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces este puntito eh, por aquí llegaba a f de a más h y este puntito de aquí estaba en f de a. Pongámoslo mejor en rojo. F de a. Entonces ustedes les decían, bueno, que primero iban a calcular la pendiente de la secante porque ahí sí tenían los 2 puntos y eso era f de a más h menos f de a dividido entre a más h menos a, ¿verdad? Entonces la pendiente de la secante era f de a más h menos f de a dividido entre h. Y les justificaban que si ustedes agarraban ese puntito que provocó la secante y lo iban acercando hacia el puntito que yo quiero, esa secante cada vez se va a parecer aún más a la tangente. Entonces lo que quería era ir aproximando este punto, para el punto que tomé para la secante, irlo aproximando cada vez más hacia el punto donde estoy calculando la tangente. Ya cuando estuvieran prácticamente a la par, prácticamente tenían la misma recta. Entonces al final les terminaban escribiendo que la pendiente de la tangente, voy a escribirla en rojo, que la pendiente entonces de la tangente, que es la que yo quiero calcular, se logra cuando yo muevo el punto verde de la secante lo más cerca posible del punto rojo de la tangente. Y bueno, ¿y cómo logro eso? Hago que la distancia en x del punto A la más h sea lo más pequeño posible. Y eso lo hago haciendo que h sea bien pequeño. Entonces, si yo agarro la pendiente de la secante y le pongo el límite cuando h tiende a 0, eso me va a dar la pendiente de la tangente. ¿Okay? Esta misma idea es la que vamos a utilizar en varias variables.
Vean que lo que estoy haciendo es, a partir del punto de tangencia, a partir de este A, me estoy moviendo una distancia h, que yo h quiero que sea una distancia pequeña, ¿verdad? O sea, vean que en el límite h tiende a 0. Entonces lo que me estoy moviendo es un poquito, un pasito hacia adelante, ¿verdad? En X hacia adelante, y estoy tomando ese puntito un pasito adelante. Ok, bueno, ¿qué sucede en varias variables? Okay. En varias variables. Bueno, primer problema que tenemos en varias variables. Si yo tengo una superficie, vamos a ver si me apoyo aquí con una hoja. Okay. Si yo tengo una superficie, y aquí empiezan nuestros problemas, y tengo un punto en la superficie, por ese punto, si estoy en varias variables, no solo tengo una sola recta tangente, sino que dependiendo la dirección hacia donde yo esté poniendo esa recta, ¿okay? Tengo de hecho infinitas rectas tangentes. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que definir es si quiero calcular la recta tangente, la pendiente o la derivada en general, en cualquier dirección, o si quiero empezar en una dirección en particular. Y bueno, a mí me gusta empezar en una dirección en particular para que vean cómo se parece mucho a esa definición en una variable. Entonces, en varias variables vamos a tener muchas posibles direcciones. Entonces, lo primero que yo voy a hacer yo es calcular la derivada, pero en dirección del eje X. ¿Okay? Entonces, en la dirección del eje X. Cuando yo hago esto, eso se conoce como una derivada parcial en dirección del eje X. ¿Okay? Entonces, en principio ya en varias variables no hablamos solamente de derivada, sino que podemos hablar de derivadas parciales, dependiendo la dirección hacia donde yo esté calculando la derivada. Ok, entonces, ¿qué sucede? Voy a tratar de hacer el dibujo lo mejor posible y ahorita me voy a traer un dibujo de mi folleto que esté ya muchísimo mejor, ¿verdad? Más bonito. Entonces, si yo estoy en varias variables, este GZ lo hice muy largo. Si yo estoy en varias variables, tengo una superficie, por aquí arriba, una superficie cualquiera, ¿ok? Tengo un punto donde yo quiero calcular la recta tangente, es un AB. Por aquí el punto está en el piso y aquí está el punto en la superficie. Y yo quiero calcular la recta tangente en ese punto. Como dijimos, tenemos muchas direcciones. Yo quiero calcularla en dirección del eje X. Entonces yo quiero la recta tangente, pero en esta dirección, ¿verdad? En la dirección del eje X, hacia el frente. Entonces, ¿qué voy a hacer? A partir de ese punto, piénsenlo en el piso, yo me quiero mover en dirección del eje X, voy a moverme en esta dirección. Si yo pongo esa recta, o sea, marco esa dirección en mi superficie, más o menos en mi dibujo sería algo así. ¿Ok? Estoy marcando esa línea que está en el piso, la estoy, digámoslo así, dibujando o pintando en la superficie en esa dirección. Y lo que yo quiero es calcular la pendiente de la recta tangente a esa curva allá arriba. ¿Okay? Quiero la pendiente de la tangente. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Bueno, voy a traerme un dibujillo, como les decía, de mi folleto, que de pronto puede ser que se vea mejor, ¿verdad? Que el dibujo que estoy haciendo. Entonces, por aquí pueden notar ya el dibujo, digamos un dibujo bien hecho ahí en compu, la idea que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces tengo una superficie cualquiera, es la superficie azul, ahí lo hice con un paraboloide elíptico. Tengo
la dirección del eje X, que es la línea roja que está pintada en el piso. Tengo esa misma línea, digámoslo así, pintada en la superficie. Okay, yendo en esa dirección, pasando por el punto de tangencia, pinté esa línea. Y, ok, aquí está entonces el punto, digamos, el punto de tangencia, ¿verdad? Okay, ahí es donde estoy calculando ese punto de tangencia y yo quiero la pendiente de esa recta verde. ¿Qué hago? Exactamente lo mismo que hacía en cálculo diferencial en una variable. Ok, yo quiero calcular la pendiente en dirección del eje X para allá. ¿De qué hago? Me muevo un pasito, me muevo un pequeño pasito. Si en X, voy a hacerlo en este dibujo también que se ve como menos lleno de cosas. Ok, yo me muevo en dirección del eje X y tomo un nuevo punto. Okay. Me muevo en dirección del eje X, tomo un nuevo punto, esta distancia es h, me moví hasta a más h, ok, eso me dio un punto extra en esa curva verde y con esa calculo la pendiente de la secante. Y la pendiente de la secante se va a parecer a la de la tangente. ¿Cómo hago para que me dé exactamente igual? Hago que esa distancia que me moví, el h, tienda a 0. Es exactamente lo mismo que en una variable. Okay, me muevo un pasito h, cojo otro punto, calculo la pendiente con esos dos puntos y hago que h tienda a 0. Ok, ¿cuál es este puntito? Ese puntito es el a, b y la función evaluada en AB. En realidad solo me interesa la B. ¿Cuál es este otro puntito que agarré? Ese otro puntito en X está en A más H, B, F de A más HB. ¿Okay? Esos son los dos puntitos. Entonces, la pendiente de la secante va a ser la diferencia de las zetas en este caso, es F de A más H, B, menos F de A, B, dividido entre la diferencia en el piso de las X, ¿verdad? Porque lo que me estoy moviendo solamente es en X. Entonces, ¿cuánto me moví en X? H. Ese es el pasito que di, ¿verdad? Ok, y entonces la pendiente de la tangente la voy a lograr con el límite cuando h tiende a 0 de esa expresión. Voy a escribirlo un poco más general, porque aquí, bueno, le llamé A y B, pero usualmente uno le dice que es en XY. Ok, esa es la definición de la derivada parcial en X. ¿Cómo se denota? Se escribe f sub x de x, y. ¿Okay? Ya no vamos a utilizar la notación f' que usábamos en cálculo diferencial, porque f' representa la derivada, y la derivada en una variable en cálculo diferencial, pero aquí dijimos que una superficie tiene infinitas derivadas dependiendo de la dirección que yo tome. Aquí estamos tomando la dirección del eje X. Entonces, aquí sí es necesario decir en qué dirección estoy calculando la derivada parcial. Entonces, en este caso, estoy calculando la derivada en dirección del eje X. Eso es lo que significa ese subíndice, ese sub X que le estoy poniendo a la notación. ¿Ok? Entonces, esta es la definición de derivada parcial en X. Chicos, ¿alguien tiene el micrófono ahí puesto? No sé si... Ok, listo, gracias. Ahora, igual, si tienen una pregunta, sí, abren el micrófono y me lo hacen. Esa es la definición de derivada parcial en X. Notaciones, bueno, no solamente existe esta notación, o sea, la derivada parcial en X la pueden escribir como f
sub x simplemente. O sea, muchas veces vamos a usar esa notación f sub x porque es muy cómoda no estar escribiendo cuáles son las variables de la función, sobre todo si son muchas. Entonces f sub x es muy cómoda. La otra opción es decir que es la derivada parcial. Se utiliza no una d que se usaba en cálculo diferencial. No sé si se acuerdan que en cálculo diferencial la derivada se podía escribir como de y de x o de f de x. Esos eran derivadas normales. Bueno, en derivada parcial se utiliza una especie de d, pero es así, como un colocho, ¿verdad? Eso se lee derivada parcial. La derivada parcial de f con respecto a x, ¿ok? Puedo escribirlo también indicando las variables de la función, ¿ok? Todo eso significa lo mismo, es derivada parcial en x. De pronto puede ser también como la derivada en x de la función f en xy. Okay. Esta notación de d en algún momento en ecuaciones diferenciales me parece que en algún momento lo utilizan. Esas son como las más conocidas. De pronto hay otras un poquillo más raras, pero en realidad con esas son las más conocidas. Nosotros vamos a manejarnos sobre todo, digamos que con estas de acá. Y en muchos casos voy a preferir las que no tienen variables, para que no se me hagan muy largas las expresiones. ¿Qué sucede con la derivada parcial en y? Es lo mismo, nada más que no nos movemos en x, nos movemos en y. Y ya tendríamos la derivada parcial en y. ¿Okay? Entonces voy a volver a decir, ¿verdad? ¿De dónde sale esa definición? Derivada parcial en y. Ok, ahora queremos calcular la pendiente de la recta tangente, pero moviéndome en la dirección del eje Y. Okay, voy a hacer aquí un poquito de espacio para hacer el dibujo. Y bueno, por si alguien está copiando, voy a dejar esa partecita ahí. Entonces, vean, es lo mismo. Tenemos una superficie. Voy a dibujarla en negro. Tengo una superficie. Tengo un puntito donde quiero calcular la derivada. Llamémosle ahora sí x, y para que se vea de una vez que queda xy. Por aquí está el puntito. Yo quiero calcular la pendiente de la recta tangente, pero me quiero mover en dirección del eje Y, me quiero mover hacia allá. Entonces, en el punto donde quiero calcular esa tangente, me voy a mover en dirección del eje Y. Me voy a mover hacia allá. En la superficie después me va a quedar algo así. Cuando dibujo en esa dirección, hago como si cogiera una brocha, ¿verdad? Y pasara o pintara esa línea en la superficie. ¿Y qué hago? Me muevo un poquito. ¿Cuánto? Un h. Hasta que llego al punto, entonces, y más h. Eso me da un puntito aquí arriba, eso me da la pendiente de la secante, y yo hago que h tienda a 0 para que esa secante se acerque, la pendiente de la secante se acerque a la pendiente de la tangente, que es la que yo quiero, ¿verdad? La misma explicación que se da en una variable, ¿verdad? Es exactamente igual. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de la función en y? Es la pendiente de la secante. Este puntito tiene componentes xy, f de xy. Este puntito tiene componentes x, y más h, f de x, y más h. ¿Okay? Entonces, la diferencia de las zetas, f de x, y más h, menos f de x, y, dividido entre h, que fue lo que me moví en la dirección del eje y. ¿Cuál es la cantidad que me estoy moviendo? El pasito que estoy dando. ¿Y qué hago? De que el h tiende a 0. Y ya tengo entonces la derivada parcial en y. Igual que la anterior,
La notación se puede escribir como f de y, se puede escribir de esta forma, la derivada parcial de la función f en y, la derivada parcial de f que tiene las variables x y y en y, ok, igual a la derivada en y. Ah, bueno, tal vez arriba no lo puse. Muchas veces aquí en varias variables, si estoy en tres variables, si las variables son x, y y la función es f, muchas veces se escribe que f es un z. ¿Verdad? Es muy común en varias variables que les digan que z es f de x, y. Así como en una variable les decían que y era f de x. Okay, la misma idea. En una variable y era f de x. En varias variables, z es f de x, y. Es muy común. Entonces, si la función se define así, igual le pueden decir que la derivada es la derivada de z con respecto a y en este caso. Allá arriba la derivada parcial en z con respecto a x. Todo eso significa derivada parcial y esas son las definiciones formales, por decirlo así. Definición de derivadas. Qué interesante, entonces vean que es igual a una variable, voy a hacer un toquecito, igual a una variable, solo que en la derivada parcial en x doy un pasito en x, solamente cambió en x. Ese más h solamente está en x, ahí fue el cambio, el paso lo di en x. Cuando estoy en la derivada parcial en y, el paso lo estoy dando en y. Okay, me estoy moviendo en dirección del eje y. Okay. Esa idea va a ser importante. Okay. Va a ser muy importante ahora. El pasito lo di solo en x, el cambio lo hice solo en x, el y se mantuvo constante, no cambió. Eso va a ser importante ahorita. En la otra, el y fue el que cambió, mientras que el x se mantuvo constante. ¿Okay? Eso va a ser importante. Muy bien. Profe. Sí, dime. Bueno, no sé si usted ya lo comentó, pero digamos, también podría haber derivada parcial en z, ¿verdad? Si la función es en tres variables, x, y, z, sí. Okay. Si la función es dependiendo de la cantidad de variables que tenga la función. Ya si me estás diciendo que tiene x, y, z, estamos hablando de una función en 4 dimensiones y ya no lo veríamos gráficamente, pero sí podemos calcular la pendiente de la tangente. Sí puede existir. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la cantidad de variables en realidad con que esté definida la función, sí se puede calcular. Vamos a ver dos ejemplos. Voy a hacerlo rápidamente. O sea, estos en realidad no les vamos a poner mucha atención. Donde voy a calcular las derivadas parciales de una función. Okay. Calcule o determine las derivadas parciales de la función. Y voy a inventarme por acá una función, digamos algo no muy complicado. X cuadrado por y más x, nada más, así. Y vamos a calcular las derivadas parciales. Voy a ponerle aquí al final por definición. Cuando uno se lo piden por definición es usando esos límites que vimos allá arriba. Por definición solo vamos a hacer este ejemplo. Al igual que pasaba en cálculo diferencial, no sé si se acuerdan, ustedes calculaban algunos por definición, pero al final veían fórmulas y terminaban calculando la derivada de una función con fórmulas. Aquí también, o sea, no nos vamos a matar haciendo las derivadas por límites. Vamos a llegar al momento en que vamos a aplicar fórmulas. ¿Okay? Entonces, nada más para que vean qué es lo que sucede, voy a hacer este ejemplo. Entonces, lo primero que quiero calcular es la derivada parcial en x de esa función. Dijimos que eso es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, y, menos f de x, y, dividido entre h. Esa es la definición de derivada parcial en x. Estoy dando un pasito en dirección del eje x. Y vamos a ver qué me queda. ¿Qué es esto? Igual que se hacía en cálculo diferencial, tengo que coger la función y donde haya una x voy a escribir x más h, ¿verdad?
y donde haya una y, la y la voy a dejar igual. Entonces, donde hayan x, voy a escribir x más h, las y las voy a dejar igual. Entonces, f de x más h, y sería x más h al cuadrado y más x más h. Menos la función tal y como me la están dando. Ojo porque ese menos hay que distribuirlo, ¿verdad? Todo esto dividido entre h. ¿Y cómo lo notarán? Es un límite en una variable. ¿Ok? La variable de límite es h. Entonces lo que les decía la vez pasada, límites aquí no profundizamos mucho porque en realidad no los vamos a necesitar en estos cálculos. Todos estos cálculos son en una variable. Entonces voy a desarrollar esto y simplificar. Esta es una fórmula notable. Okay, por y más x más h menos x cuadrado y menos x. Cancelemos esta x de una vez. Todo eso dividido entre h. Igual que pasaba en cálculo en una variable, aquí se van a terminar cancelando todo lo que no tenga h. Aquí me equivoqué, esto es y. Más un 2xh por y, más un h cuadrado por y, más un h, menos un x cuadrado y. Todo esto dividido entre h. Aquí siempre, cuando son algebraicos, ¿verdad? Que es el ejemplo que estoy haciendo, siempre se cancela todo lo que no tenga h. Voy a hacer un poquito más despacio para seguir. Y arriba, como me quedaron términos que todos tienen h, siempre voy a poder sacar un factor común. Más un hy más un 1 dividido entre h. Cancelo el 0 sobre 0, ese era el que me provocaba el 0 sobre 0 en ese límite. Y ya lo hago por sustitución. Si h vale 0, este de aquí se va para 0. Y entonces me estaría quedando 2xy más 1. ¿Ok? Derivada parcial en x, por definición. Vamos con la derivada parcial en y. Voy a hacer un poquito para abajo. Bueno, ahí voy a dejar la función por el momento. Voy a calcular la derivada parcial en y. Y después vamos a comentar cómo hacer esto más rápidamente. Entonces, la derivada parcial en y, el límite cuando h tiende a 0. Ahora me quiero mover en y. El x lo dejo fijo, me muevo h unidades en y. Menos f de x, y dividido entre h. Entonces, ahora voy a mi función, mantengo la x igual y la y la cambio por y más h. Entonces, esta y que está en la función es la única que tengo que cambiar por y más h. Ok, vamos a hacer el cambio. Esto me queda entonces límite cuando h tiende a 0 de en la función queda x cuadrado por y está cambiando por y más h, ojo porque hay que distribuir el x al cuadrado, más x, menos la función que es x cuadrado y más x. Todo esto dividido entre h. Esto es, este va a ser más rápido, el límite cuando h tiende a 0 de x cuadrado y más x cuadrado h más x menos x cuadrado y menos x dividido entre h. Se cancela todo lo que no tiene h, o sea, este x cuadrado y se cancela con este x cuadrado y. El x se cancela con el x. Voy a hacerlo una vez que cancele estos, esta h se simplifica con una h de abajo y me quedó simplemente x al cuadrado. Ok, viene la idea importante, la que me va a hacer que esto lo pueda calcular de una forma muy fácil. Cuando yo defino la derivada parcial en x, yo estoy diciendo nuevamente que yo me moví en x. X cambió, di un paso en x. Si x cambió, x es
variable. Me estoy moviendo en X, estoy variando el X. X es variable. Y se mantuvo igual. Y no cambió. Y es constante. Entonces, si yo digo que X es variable y Y es constante, y utilizo esa idea para coger esta función, que era X cuadrado Y más X, y derivarla en X, y digo, bueno, X es la variable, Y es constante. Entonces, en este primero, la derivada de esta expresión, como Y es constante, la Y la puedo sacar. Y la derivada de X al cuadrado es 2X. ¿Ok? En este otro, de la derivada de X, X es variable, la derivada de X es 1. Y vean que es justamente lo que me dio por aquí. Repito la idea. Pienso que X es variable y que Y es constante. Entonces, cuando voy a derivar este primer término, yo digo, la derivada de X cuadrado es 2X por la constante. Igual que cuando derivaba en cálculo diferencial, no sé, X al cuadrado por 3. ¿Verdad? Que yo decía, bueno, saco el 3 de la derivada y la derivada de X al cuadrado es 2X. Es exactamente lo mismo. Saco la constante, la Y de la derivada, y la derivada de X al cuadrado es 2X. La derivada de X es 1. ¿Ok? Y me dio exactamente lo mismo. Qué fácil, ¿verdad? O sea, nada más hay que imaginarse entonces que una es constante y la otra es variable. Y con eso lo Pro- logro. Profe, ¿por qué era Dime. eso? ¿Por qué Eh, era pe- eso? sí, pensando en que aquí me estoy moviendo en X. X cambia, yo estoy dando un pasito en X. Me estoy moviendo en X, estoy variando X. X es variable. Y se mantiene igual, Y no cambió. Y se mantuvo constante, nunca cambió. Por eso es que estoy tomando a X variable a Y constante. Okay. En la derivada parcial en Y, más bien el X es constante, el X no cambió. X constante. Y la Y fue la que varió. Yo me moví en Y. Me moví H unidades. Me moví un pasito. Como Y cambió, Y es variable, está variando, está cambiando. Y es variable. Si yo agarro mi función, que era X al cuadrado Y más X, y la derivo en Y, entonces yo digo, bueno, Y es la variable, X es constante. Cuando voy a derivar este primer término, yo digo, la constante que es X cuadrado sale de la derivada. Y la derivada de la Y es 1. Esa línea tal vez parece división, ¿verdad? La derivada de la constante, la derivada de esta expresión, saco la constante y la derivada de Y es 1. Más la derivada de una constante, 0. Me da X al cuadrado, que fue lo que dio aquí. Entonces lo puedo ver muy fácil, o sea, simplemente pensando que una es variable y la otra es constante. Así puedo derivar de una forma muy sencilla. Y bueno, así es como lo vamos a seguir haciendo. Okay, voy a hacer